transición, por qué hay ciertas voces que están poniendo en tela de juicio la transición, qué es lo que no debemos, a lo que no debemos renunciar, a qué juegos no debemos entrar, y luego cosas muy importantes como no tengamos miedo a estar preparados a qué cambios, qué cosas hay que mejorar y qué cosas hay que cambiar. Ahora pensad cómo en los 40 años de democracia lo que ha cambiado todo. Es decir, esto me dice Isabel que está en streaming y estas cosas, y tenemos todos los medios digitales, etc. En la España del año 75, los lunes había un solo periódico que se llamaba La Hoja del Lunes, que lo hacían las asociaciones de la prensa, no había otro. Yo cuando llegué a España ya como profesional, como corresponsal en el año 73-74, me mudé a un piso y pedí un teléfono y me dijeron que tardaría pues un año en tenerlo. Como era corresponsal, pues me lo dieron bastante pronto, no tardé un año, pero tardé bastante. Y ahora pues eso, vas y compras el móvil, ¿no? Es curioso, cuando murió Franco yo estaba, nos turnábamos y esa noche me tocó a mí estar en el Sanatorio de la Paz donde muere. Y entonces había muchos periodistas, como os podéis imaginar, y había 2 cabinas telefónicas. Y te pasabas el tiempo guardando sitio en la cola y estando seguro de que tenías las monedas para poder llamar a tu oficina. Que es increíble ahora cuando uno utiliza el móvil y tiene el teléfono satélite y hace el vídeo y todo lo que tú quieras y más. Bueno, ¿cómo ha cambiado España en 40 años? Y sin embargo, el sistema, régimen, como lo queráis llamar, político, es igual. El reglamento de Cortes es el mismo reglamento de Cortes de las primeras Cortes del primer Congreso Constitucional, es decir, cuando era presidente del Congreso, Landelino Lavilla. Es impresionante el paralelismo, que uno se puede divertir muchísimo estableciendo cómo un sistema político no consigue avanzar y adaptarse a una sociedad que cambia. Es tal la alegría, tal el consenso, tal el estar todos de acuerdo, el ver que se acababa un ciclo político con la muerte física de Franco y que comenzaba algo nuevo en el cual todos estaban de acuerdo porque la reconciliación era el vector de toda la transición. Entonces, la Constitución, el elaborar la Constitución es relativamente fácil. Desde luego es un periodo cortísimo de tiempo. O sea, lo que no hay en España son los Federalist Papers de Norteamérica. Lo que no tienes es un Jefferson, lo que no tienes es un Hamilton, lo que no tienes es un Adams y lo que no tienes es todo lo demás. Lo que no tienes es la cultura de los checks and balances. Lo que no tienes es la cultura de la separación de poderes. Lo que no tienes es los elementos, los pilares básicos de una democracia liberal. Y no están ahí. Y entonces por eso en Florida Blanca, que entendéis de estas cosas, es para que las siguientes cortes, la siguiente legislatura, realmente se hable de todo eso, porque eso es lo que le falta por lo que además es un país fenomenal. Porque visto desde ahora parece muy fácil, pero pongámonos en diciembre de 1975. Tenemos un rey relativamente joven, cuya única legitimidad para estar en el cargo se la debe a Francisco Franco Bahamonde. No tenía más legitimidad que esa. Franco la había puesto ahí, saltándose a su padre, que era el que tenía la legitimidad dinástica, y no tenía una legitimidad popular, un respaldo popular, porque nadie lo había manifestado la voluntad para que don Juan Carlos estuviera ahí. Y con esa sola legitimidad, él pone en marcha el desmontaje de la legitimidad que él obtiene. Es decir, él empieza a desmontar el régimen gracias al cual él es rey. Hay gente que está denigrando ese periodo en el que hemos hecho algo que muy pocos países en el mundo han conseguido hacer, pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y a mí siempre me desespera ver
como una de las pautas que hemos tenido a lo largo de todos estos años ha sido la pauta de que casi siempre, por no decir siempre, las concesiones, la renuncia a sus posiciones eran en el centro derecha y casi nunca en el centro izquierda. Todos tienen que renunciar a algo para llegar a una constitución, y eso me parece que es obvio porque si no es una constitución impuesta por una parte a otra parte. El problema es cuando tú renuncias y la otra parte renuncia, y una vez que ya tienes ese texto común, te encuentras después con que los que habían renunciado ahora ya quieren desdecirse de lo que habían renunciado y eres tú el que tiene que seguir renunciando más porque los otros siguen reivindicando. Por lo tanto, el punto de consenso nunca está ahí. En España estamos viendo otro ejemplo que no es aplicable la división izquierda-derecha, que es las cesiones constantes con los nacionalismos, y en este caso especialmente con el nacionalismo catalán. Desde el año 1978 todo han sido cesiones que en un momento tenían sentido, pero llega un momento en que ves que constantemente te están pidiendo más y te reconocen abiertamente que el único objetivo final es la independencia. Hay una cosa muy clara. Si tú tienes un sistema abierto, llegan los mejores, atraes a los mejores y suben los mejores y están los mejores en los puestos para los mejores. Si tienes una endogamia y la cerrazón que tienes en la política en este país, te gobiernan mediocridades en el mejor de los casos y ladrones en el peor. El coste que tiene el sistema autonómico en España es que ni que fuéramos ricos. O sea, los cargos públicos que tenemos, las estructuras que tenemos en cada comunidad autónoma, no tiene sentido común. Constantemente están reconociendo miembros de comunidades, de gobiernos de comunidades autónomas, que es que ellos preferirían no tener que ocuparse de la sanidad, que les crea un problema tener que ocuparse de la sanidad, que preferirían no tener que ocuparse de la justicia, que eso les crea un problema. Y todo eso por aquella teoría del café para todos de don Manuel Clavero Arévalo, que fue ministro de la UCD en la transición, pues es lo que hemos acabado teniendo.